Vamos a la siguiente ponencia, que en este caso será a cargo del doctor Esquirol Causà, que es médico de familia aquí en el Centro Médico Tecnon, compañero de ISADMU desde el inicio, y nos va a hablar de un tema súper interesante que yo creo que está empezando, pero esto va rapidísimo todo, que es la inteligencia artificial aplicada a la medicina. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Ante todo, agradecer a la coordinación de ISADMU darme la oportunidad de hablar de estos temas tan apasionantes, y también muchas gracias a todos los oyentes, tanto los que están en directo como los que nos van a ver en diferido, y evidentemente a todos nuestros patrocinadores. El tema de hoy es científico, pero de ayuda al tema científico, por lo tanto no vamos a hablar de un fármaco ni vamos a hablar tampoco de una enfermedad concreta, sino que vamos a hablar de un montón de herramientas que están saliendo desde hace medio año, que todos ya probablemente hemos probado, que seguro que todos nosotros hemos oído hablar, muchas veces en positivo, algunas veces en negativo o incluso algunas veces siendo casi dramáticos, que son las herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la medicina desde el punto de vista más amplio de la medicina, diríamos casi a las ciencias de la salud, porque como estamos en un ISADMU, es un organismo multidisciplinar, vamos a hablar de una manera mucho más multidisciplinar. Y como reza el subtítulo de la charla de hoy, el futuro es ahora. Hemos estado hablando de inteligencia artificial durante muchos años, pero en cambio desde hace pocos meses la tenemos a nuestro alcance. Pero primero tendríamos que decir qué es la inteligencia artificial. Pues es muy fácil, la inteligencia artificial es el desarrollo de sistemas informáticos que pueden realizar tareas que normalmente necesitarían la inteligencia humana. Por ejemplo, el reconocimiento visual, el reconocimiento de la voz, incluso la toma de decisiones o la traducción de idiomas. Y me diréis muchas veces que esto de lo que estamos hablando, pues hombre, esto lo estamos utilizando desde hace mucho tiempo. El reconocimiento de voz hace mucho tiempo que se hace. La toma de decisiones nos ayudan los algoritmos desde hace también muchísimos años en medicina o en ciencias de la salud. Y no digamos ya la traducción de idiomas, que hace muchísimos más años que tenemos herramientas de traducción de idiomas. Pero ¿qué hay de nuevo con estas herramientas que tenemos desde hace pocos meses? Pues que son unas herramientas de inteligencia artificial que le llamamos generativa, porque lo que hacen es generar conocimientos o contenidos nuevos a partir de la petición que hace un usuario. Ello quiere decir que nosotros, como usuarios, le podemos pedir a esta herramienta de inteligencia artificial que nos genere algo, y nos genera algo nuevo, algo que no existe. Hasta ahora lo que hacía era reconocer patrones o reconocer voces o incluso traducir idiomas. En estos momentos no, le decimos que nos dé algo y ese algo no va a internet, lo copia y nos lo pega y nos lo da, sino que lo que hace es realmente generar un nuevo contenido a partir de ello. Y esto no es nuevo, decimos, los primeros pasos o de los primeros pasos que se considera en inteligencia artificial fue ya en el año 97, hace 20 y pico años, cuando el ordenador Deep Blue de IBM ganó el campeonato a Garry Kasparov de ajedrez. Esto realmente fue una cuestión casi dramática, dijimos, una máquina puede ganar a un humano súper inteligente, como es el campeón del mundo de ajedrez, y entonces este es uno de los lugares o de los puntos de partida de la inteligencia artificial moderna. Ya anteriormente había habido bastantes experiencias para llegar a este punto, pero este punto, cuando Deep Blue ganó a Kasparov, realmente vimos que la inteligencia artificial era posible y podía ser útil. Y aquí vemos DALL-E, que es una de las herramientas que seguro que cualquiera de ustedes conocen o que todos ustedes conocen, que son esta herramienta que a partir de una instrucción que le hemos dado, él genera o ella genera una imagen nueva, que es como la imagen que hemos visto al principio o otras imágenes que vamos a estar viendo, como estas dos de aquí. Y como pueden ver en el cuadradito verde, dice, aquí está puesto en catalán, porque la inteligencia artificial le da igual en qué idioma hables, puedes hablar en catalán, en vasco, en chino, en ruso o en castellano, da igual, y le dijimos una imagen que muestre cómo la inteligencia artificial se puede usar en medicina, y nos dio estas dos imágenes junto con otras muchas. Pues eso es inteligencia artificial. Esta imagen no existe, no existía
antes de que se la hubiéramos pedido, sino que la generó a partir de nuestras instrucciones. ¿Y qué decir de ChatGPT? ChatGPT lo conocemos ya, seguro que todos hemos oído hablar de él y muchos de nosotros lo hemos utilizado, y ChatGPT, recordemos, no lleva ni 6 meses en activo. En activo quiere decir al cual nosotros somos posibles usuarios de ChatGPT. GPT quiere decir transformador preentrenado generativo, no otra cosa. ¿Qué hace? Pues que a partir de una instrucción, como nosotros hemos hecho con la imagen, nos va a generar un nuevo texto. Y aquí podremos ver luego un ejemplo de cómo lo podemos utilizar o cómo lo pueden utilizar tanto nosotros como profesionales sanitarios como nuestros pacientes o las personas a que atendemos. Así veremos que es muy fácil de utilizar. Y en evidencia científica esto lo está cambiando todo, o casi podemos decir lo ha cambiado todo. Y eso quiere decir que a partir de ahora veremos, como se ve en el óvalo morado, veremos a ChatGPT como coautor de papers o de artículos en PubMed. Pues ya tenemos uno. Hay un artículo en PubMed que dice coautor ChatGPT, pero fue denegado y fue obligado a eliminarse ChatGPT de coautor, porque en realidad solo puede ser coautor de un artículo científico una persona que puede tener una responsabilidad. ChatGPT no existe, ChatGPT no es otra cosa que una herramienta, igual que no podríamos poner como coautor a Google, a PubMed, Google Scholar o cualquier otra, sino que en realidad somos los humanos que elaboramos el paper con herramientas como por ejemplo ChatGPT. Así pues, vemos cómo fue este artículo obligado a modificar sus autores porque una herramienta sintética o informática no puede ser coautor de un artículo científico, sino que solo los humanos pueden serlo. Entonces también hemos comenzado a ver, y no quiero poner ningún artículo concreto, algunos artículos que dicen los autores de este artículo declaran que no ha habido ninguna herramienta de inteligencia artificial usada para elaborar este presente artículo. ¿Esto lo vamos a ver? Pues probablemente tampoco, porque nadie nunca ha dicho este artículo ha sido hecho sin el uso de PubMed, o sin el uso de Google, o sin el uso de Google Scholar. No, porque no tiene ningún sentido. De hecho, la inteligencia artificial es solo una herramienta, no es una amenaza para ninguno de nosotros, es solo una herramienta que la podemos utilizar bien o la podemos utilizar mal, pero no podemos poner límites a las herramientas. Simplemente lo que tenemos que hacer es aprender a convivir de ellas, aprender a ayudarnos de ellas y aprender a utilizarlas de la manera correcta. Tenemos ya desde hace unos cuantos meses un artículo, este está publicado en el Journal of Information Technology justo a finales del año pasado, que ya nos dicen cómo se tiene que realizar una revisión de la literatura, una revisión bibliográfica mediante inteligencia artificial. Y eso sí que nos está cambiando en las universidades o en los grupos de investigación, está cambiando totalmente la manera de funcionar, la manera de hacer en estos momentos una revisión bibliográfica es completamente distinta. Los que somos más viejos recordamos, y alguno aquí se sonreirá, recordamos cuando hacíamos revisiones bibliográficas sin que existiera Google, sin que existiera, en ese momento empezó Medline, sin que existiera el que ahora conocemos como PubMed, como Google Scholar, como cualquier otro indexador de artículos científicos. Teníamos que ir a una biblioteca, allí abríamos unos cajoncitos donde había unas fichitas y cada fichita era un artículo, te leías el título, le pedías al bibliotecario o a la bibliotecaria si tenía ese artículo, si te podía hacer una fotocopia, te decía que no, que ese artículo solo lo tenían en el hospital tal de Madrid, de Barcelona, de Bilbao, etcétera, y tenías que pedirles a la biblioteca de esa universidad o de ese hospital que te enviaran por favor una separata de ese artículo o una fotocopia. Más de las veces nos decían los de la biblioteca que esa revista, nadie en España estaba suscrito a esa revista, tenías que enviar por correo postal con un sello, tenías que enviar a Estados Unidos o a Australia una carta escrita con
máquina de escribir al autor diciendo, estimado doctor tal o estimada doctora tal, me interesaría mucho leer su artículo de manera completa, ¿me podría usted enviar una separata? Pues eso ha cambiado, eso cambió hace unos 30 años, luego apareció PubMed, que parece que toda la vida lo hayamos utilizado, y ahora está apareciendo la inteligencia artificial, que va a cambiar del mismo modo como cambió Google nuestras vidas o PubMed nuestras vidas investigadoras, va a cambiar nuestra vida investigadora la inteligencia artificial. Vamos a utilizar para hacer revisiones bibliográficas o para hacer las revisiones previas a un estudio o un ensayo clínico, vamos a utilizar herramientas muy nuevas, de las cuales veremos alguna pinceladita hoy. Aquí tenemos un artículo del último número de hace escasamente una semana o dos del New England Journal of Medicine que dice inteligencia artificial y machine learning, quiere decir el aprendizaje de las máquinas en medicina clínica 2023. Esto es un editorial, un artículo de revisión del New England de la semana pasada, del 30 de marzo, y nos dice, perdón, del mes pasado. Y nos dice, ¿qué promesas nos está dando la inteligencia artificial en medicina clínica? Pues de entrada nos está ayudando ya en el presente, no en el futuro, sino en el presente, nos ayuda a identificar brotes de enfermedades infecciosas ya en estos momentos. También nos está ayudando a combinar datos clínicos, genéticos y de laboratorio para identificar nuevas entidades patológicas, nuevas enfermedades que posiblemente ninguno de nosotros ha pensado que tenía relación ese síntoma con ese biomarcador, con ese marcador genético. Nadie había pensado que eso podía ser una nueva enfermedad o que era una enfermedad que no teníamos descrita con un nombre preciso. Y también nos ayuda a las operaciones de funcionamiento del hospital, al funcionamiento general de los hospitales o incluso de la sanidad, tanto pública como privada. O sea, la inteligencia artificial ya se está utilizando y nos está dando promesas, pero a la vez también nos da peligros. ¿El peligro cuál es? El sesgo. Básicamente el peligro que tenemos es del sesgo con el cual se pueden haber generado los algoritmos de la inteligencia artificial y del aprendizaje automático, y evidentemente cómo estos sesgos pueden influir en el funcionamiento de las ciencias de la salud cuando se aplican en el mundo real. Y luego otro peligro, que es de qué manera intercalamos los valores humanos, la ética, la bioética, dentro de los algoritmos de inteligencia artificial y del aprendizaje automático de las máquinas, para que los resultados obtenidos reflejen realmente los problemas a los que nos enfrentamos y además sean consistentes con las normas que nos hemos dotado dentro de la bioética. Por lo tanto, sí hay peligros, pero tenemos que subsanarlos. Este es otro artículo del mismo número del New England Journal of Medicine que nos dice beneficios, límites y riesgos de GPT-4. GPT-4 es una herramienta de las miles que hay, luego hablaremos de las miles que hay ahora, es un chatbot, que es una de las miles que hay, probablemente la más famosa en medicina. Y nos dice qué usos habituales estamos teniendo ya ahora, en 2023, pero que ya teníamos antes de la aparición de GPT-4, ¿qué usos habituales utilizamos en inteligencia artificial? Pues ya hemos utilizado durante bastante tiempo el análisis de imágenes, tanto de imágenes radiológicas como de imágenes dermatológicas, probablemente con una cierta fiabilidad, que quizás no es la perfección todavía, pero que nos estamos acercando a la perfección. De hecho, ya hay algunos estudios que nos dicen que la capacidad de detección de patologías de algunas herramientas de inteligencia artificial es similar o incluso en algunos puntos superior a la de los especialistas humanos. También de detección de interacciones medicamentosas, eso hace muchos años que tenemos los listados de interacciones medicamentosas, de identificación de pacientes de alto riesgo a través de colocar dentro de las historias clínicas informatizadas los biomarcadores y las constantes de nuestros pacientes que nos saltan alarmas de pacientes de alto riesgo, la codificación de anotaciones médicas como de diagnósticos médicos y la utilización de chatbots médicos, igual que todos nosotros hemos utilizado chatbots en empresas de telefonía, en empresas de electricidad, de agua, etcétera, de servicios diversos, pues también hay chatbots que se los estamos utilizando desde hace mucho tiempo en medicina, sobre todo en compañías proveedoras de salud. ¿Y qué otras utilidades
podemos encontrar en la medicina clínica? Pues, como hemos dicho, diagnóstico de imágenes automatizados, diagnóstico preciso del cáncer, diagnóstico de enfermedades hematológicas graves, participación en ensayos clínicos, nuevos medicamentos, cirugía asistida por robot. Aquí en nuestro propio centro tenemos herramientas de cirugía asistida por robot, tratamientos de enfermedades raras, tratamientos dirigidos a dianas terapéuticas muy concretas, también cosas menos complejas como la reducción del error de dosis, que las dosis se realicen de manera sistematizada, reduce el riesgo de errores de dosis, de acceso mejorado a la atención al cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tenemos, por lo tanto, unas ventajas, pero también unas desventajas. ¿Cuáles son las ventajas según esta página de Intellipath, que son unos expertos en inteligencia artificial y cuidados de la salud? Pues mejoras en el diagnóstico. Los diagnósticos, cuando el algoritmo es muy fiable, los diagnósticos son muy fiables. El servicio a comunidades remotas es muy interesante porque hay personas que viven muy lejos de centros hospitalarios de primer nivel y pueden necesitar la asistencia sanitaria que les puede permitir un chatbot o la inteligencia artificial. La mejoría de decisiones clínicas, los algoritmos en la práctica clínica los estamos utilizando desde hace muchísimos años y ahora estamos empezando a vislumbrar los algoritmos automatizados de diagnóstico o de tratamiento y evidentemente la agilización de procesos y listas, gestión de listas de espera. Pero, como decíamos, también hay unos riesgos y unas desventajas. En este caso, las desventajas, ¿cuáles son? Las desventajas serían que necesitamos un aprendizaje, que los profesionales actualmente en ejercicio necesitamos aprender cómo funcionan estas herramientas de inteligencia artificial y necesitamos aprender a utilizarlas bien. Nuestros sucesores ya nacen con la inteligencia artificial. En este momento en las universidades ya estamos aplicando la inteligencia artificial para ayudar a nuestros alumnos a realizar los trabajos finales de grado, trabajos finales de máster, etc. Ya les estamos diciendo cómo utilizar determinadas herramientas de manera correcta para sus trabajos. En nuestro caso, los que somos ahora profesionales asistenciales, necesitamos aprender a utilizar bien estas herramientas. Y siempre la gestión del cambio puede generar incomodidades, incertidumbres o incluso a veces ciertas suspicacias. Pero eso tenemos que saltar por encima y realmente utilizar aquello que es correcto de la manera correcta. Porque la adaptación al cambio puede necesitar un periodo de aprendizaje. Y recordemos, ChatGPT, que es la herramienta más famosa, va a cumplir 6 meses el día 22 de este mes. Desde el 22 de noviembre, antes del 22 de noviembre, ninguno de nosotros sabía qué era ChatGPT. Y en cambio ahora forma parte de nuestras vidas totalmente. Estamos elaborando cualquier tipo de texto con ChatGPT, desde cartas de presentación, currículums vitae, discursos, etcétera, etcétera, se están elaborando mediante ChatGPT y ya estamos habituados a él o a ella, porque no sabemos si es masculina o femenina ChatGPT. Entonces, estamos habituados a su uso. En cambio, ¿queremos limitarlo en el uso de la medicina o en el uso de las ciencias de la salud? Sería un absurdo, pero sí que tenemos que entrenar a esta herramienta de inteligencia artificial dándole la información de la evidencia científica para que realmente pueda tener algoritmos de decisión que sean fiables, que sean buenos. Y finalmente necesitamos la plataforma correcta. O sea, no nos va a servir ChatGPT para hacer investigación clínica. ¿Por qué? Porque ChatGPT no está diseñado para investigación clínica, pero sí otras herramientas nos van a servir para investigación clínica, como vamos a ver dentro de 5 minutos escasos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestra charla? Aparte de perder un poco el miedo o perder un poco la incertidumbre al uso de las inteligencias artificiales. Pues lo que vamos a hacer es preguntarnos, ¿podemos utilizar la inteligencia artificial en nuestro día a día profesional? Nosotros somos profesionales asistenciales que probablemente muchos de nosotros hacemos también investigación. Por lo tanto, ¿podemos utilizar la inteligencia artificial para nuestra actualización científica? ¿Para estar actualizados en las últimas tendencias o en las últimas evidencias científicas de nuestra especialidad? ¿Para crear nueva evidencia científica, para elaborar nuevos artículos, nuevos papers o para diseñar nuevos ensayos clínicos?
¿Podemos utilizar inteligencia artificial para la propia asistencia sanitaria a nuestros pacientes? ¿O bien para hacer recomendaciones a pacientes? ¿Podemos utilizar inteligencia artificial para darles consejos a nuestros pacientes? Pues, ¿qué herramientas tenemos a mano para hacer estas cosas? Y herramientas tenemos, como decimos, miles de herramientas. Aquí vemos a la derecha esta imagen de una mano de un sanitario con guante cogiendo un cerebro mientras usa inteligencia artificial. Esta imagen también no existía antes que le diéramos esa instrucción a DALL-E, aquella herramienta de inteligencia artificial, y le dijimos, créanos una imagen que muestre cómo se usa la inteligencia artificial en ciencias de la salud, y nos dio esta imagen, que no existía. Interesante, no la copió y la pegó, no, la creó de nuevo a partir de nuestra instrucción. ¿Qué herramientas tenemos a mano? Pues vamos a hacer dos grandes bloques. Herramientas de interés para usuarios de la salud, o sea, para nuestros pacientes, sus familias, pero que también pueden ser utilizadas por nosotros, también son útiles para los profesionales, y después hablaremos de herramientas para profesionales puramente. Las primeras, para usuarios, el primero y más famoso o más famosa de todas, ChatGPT. ChatGPT tiene unas capacidades que, por ejemplo, recuerda todas las conversaciones que tú has tenido con él y puedes establecer una conversación porque él recuerda todo el contexto que has estado hablando dentro de esa conversación. Por eso es un chat, por eso no es un generador de contenido a partir de cero, sino que es un chat que tú le vas haciendo preguntas y respuestas. Además, también permite que como usuario le corrijas y le digas, te estás equivocando, no estoy de acuerdo contigo, y entonces él modifica sus respuestas. Y además está entrenado para declinar peticiones inadecuadas. Si tú le dices cómo me puedo suicidar, por ejemplo, te va a decir, yo no estoy preparado para esto, no te voy a decir cómo puedes hacerlo, ¿eh? O cualquier otra cosa que sería ilegal o contra la salud pública. Pero tiene también un problema. ChatGPT, el más famoso, que es ChatGPT 3 o 3.5, en realidad tiene un conocimiento muy limitado del mundo porque no conoce nada posterior a diciembre de 2021. O sea, si le preguntamos quién fue el ganador de la Liga de Fútbol Española en junio de 2022, se va a equivocar. Probablemente te dé una respuesta y se la invente, pero se va a equivocar muy probablemente. Aquí tenemos un artículo que ha salido justo el 28 de abril, o sea, está recién salidito del horno en el JAMA, el Journal of the American Medical Association, una de las revistas mundiales más importantes, que nos dice que este ChatGPT, que me he ido para adelante, que nos dice que este ChatGPT o cualquier otro chatbot es más empático que los profesionales sanitarios. Sus respuestas son muy empáticas y aquí han hecho un estudio analizando 195 preguntas de pacientes respondidas por médicos o respondidas por un chatbot, y la consideración de estas respuestas, como ven en los gráficos, son bastante más empáticas las respuestas de ChatGPT que las respuestas de nosotros como propios humanos. O sea, que aquello que decíamos y que muchas veces hemos dicho que, bueno, pero como el tacto habitual del médico humano no hay nada, pues en empatía es más empático un chatbot que nosotros mismos. Aquí nosotros tenemos que estudiarnos nuestra manera de interactuar con los pacientes. Y este chatbot, por ejemplo, ChatGPT, le dijimos, tú eres un especialista en dermatología, escríbeme 5 recomendaciones de cuidados de la piel para pacientes que estén siguiendo tratamientos inmunosupresores. Lo dijimos porque así estamos en relación con ISADMU y con las enfermedades, las enfermedades inflamatorias y autoinmunes. Y nos dice, pues como dermatólogo especialista en enfermedades autoinmunitarias y sistémicas, puedo ofrecerte recomendaciones adicionales a las habituales, porque le dijimos, no me digas lo de siempre, dime unas recomendaciones un poco más fuera de lo común. Y te dijo, protege tu piel del sol, evita productos irritantes, hidrata tu piel. Como veis, nos dice por qué y cómo, hidrata tu piel, controla la sudoración y mantén una buena higiene. Y para demostrar que podemos chatear con él, nuestra siguiente pregunta fue, ahora dame 5 recomendaciones más.
Y nos dio 5 recomendaciones más: buena nutrición, evitar irritantes, mantener una buena hidratación, controlar el estrés y hacer un seguimiento regular con tu dermatólogo. ¿Eso es útil para nosotros? Muchísimo, porque le podemos dar recomendaciones a los pacientes, pero también los pacientes pueden entrar ahí dentro. Esto es gratis, solo vamos a hablar de herramientas gratuitas. El paciente entra aquí y dice: oye, dame recomendaciones de salud. Y, hombre, pues no está mal. El doctor Muñoz, que lo tengo aquí a mi lado, el otro día nos envió un WhatsApp diciendo: doctor Google ha muerto, o no, se ha jubilado, doctor Google se ha jubilado, bienvenido, doctor ChatGPT, porque ya le llegó un paciente con las recomendaciones y diciendo: tengo un diagnóstico, ChatGPT me dice que puedo tener esta enfermedad. ¿Es ello cierto? Nos vamos a tener que acostumbrar con esto, porque realmente va a ser el día a día. Otra herramienta muy interesante también para nosotros, pero también para los profesionales, para los pacientes y sus familiares, es Symptom Checker. Solo vamos a hablar de herramientas gratuitas. Symptomchecker.io es una herramienta de algoritmos diagnósticos y es muy interesante. Simplemente con 4 preguntitas nos hace la historia clínica y veremos lo que hace. Aquí nosotros le hemos puesto, como ven, donde pone edad, pusimos 43 años, género lo dejamos en blanco, porque no tenemos por qué contestarlo todo, le dijimos continúa, y en la siguiente pantalla nos dice: ¿cuáles son tus síntomas principales? Y en castellano le pusimos: tengo dolor en los dedos de las manos. Y luego debajo dice: describe más detalles de tus síntomas. Y también en castellano le pusimos: tengo dolor en las articulaciones de los dedos de las manos, sensación de rigidez al movimiento o hinchazón en las articulaciones, que parecen un poco deformados desde hace diversos meses, el dolor es peor por las mañanas al despertarme y también tengo dolor de vez en cuando en la columna cervical. Entonces nos dice: dime otras cosas relevantes de tu historia clínica. Y solo le pusimos: tengo psoriasis en los codos desde hace muchos años, como historia clínica. Recordad, esto está en inglés y se lo hemos dicho en castellano, se lo podíamos haber dicho en catalán, en ruso, en chino, da igual, a la inteligencia artificial le da igual. Siguiente pantalla, nos pregunta: historia social, y la dejamos en blanco. Nos dice: por favor, lístame las medicaciones que has utilizado o que estás utilizando actualmente. Y le dijimos: ibuprofeno 600 cada 8 horas y diclofenaco en pomada. Ya veis que hemos utilizado un lenguaje totalmente coloquial, en castellano y sin ser científicos. Y nos dice: dinos algunos test relevantes que te hayas hecho, radiografías, análisis, tal. Lo dejamos en blanco. Le dimos a enviar y ¿qué nos hace Symptom Checker? Nos da un diagnóstico diferencial. Y nos dice: hay 6 posibilidades diagnósticas que tienes. La primera, artritis reumatoide; la segunda, artritis psoriásica; la tercera, osteoartritis, quiere decir artrosis; la cuarta, lupus eritematoso sistémico; quinta, síndrome de Sjögren; y sexta, gota. Y te dice, evidentemente, al final te dice: cuidado que yo no te estoy haciendo un diagnóstico, vete a tu médico. Pero si nos fijamos, este diagnóstico de diferencial con la poca información que teníamos está bastante bien acertado. Este Symptom Checker lo podemos utilizar nosotros en medicina de familia, nos puede ir muy bien porque a veces no nos acordamos del diagnóstico diferencial de todas las especialidades, puede ir bien, o nuestros pacientes pueden ir a Symptom Checker. Y como somos multidisciplinares, también en fisioterapia, igual que en otras áreas de las ciencias de la salud, también hay evidencia artificial. Aquí tenemos una herramienta muy interesante de la base de datos de fisioterapia basada en la evidencia, que se llama Consumer Search. Ya desde su propio nombre dice: esto es para consumidores. Y aquí vemos un mapa del cuerpo humano y nos dice qué problema de salud quieres, qué síntomas experimentas, sobre qué tratamiento quieres información, y dinos otras cuestiones que sean relevantes. Vamos aquí y le decimos: mira, que afecte los músculos, articulaciones o nervios. Debilidad es mi síntoma principal y quiero saber tratamiento sobre entrenamiento y ejercicio de artritis. Muy bien, entonces le damos a enviar y él nos da 30 resultados. Dentro de estos 30 resultados, el primer resultado esto está basado en evidencia, esto, Pedro, es todo basado en evidencia. La primera
son las recomendaciones de EULAR, que es la Liga de Artritis Europea, que dice recomendaciones para la implementación del automanejo, de estrategias de automanejo en pacientes con artritis inflamatoria. Y pone entre paréntesis, con resumen para usuarios. Igual que tenemos luego ejercicio para artritis reumatoide, fisioterapia, etcétera, etcétera, etcétera. Tendríamos 30. Seleccionamos, por ejemplo, la primera, la seleccionamos, que es la guía de práctica clínica del 2021 de la EULAR. ¿Y qué nos da? Pues nos da los resultados con un resumen para usuarios. Lo marcadito en verde es el Consumer Summary, es un resumen de esta guía de práctica clínica de la Asociación Europea, de la Liga Europea de Artritis, en lenguaje coloquial, en lenguaje que entienden nuestros consumidores. Y evidentemente abajo, en el cuadradito de abajo, está el DOI, la referencia al PubMed y el enlace a la guía completa, de manera, diríamos, completa científica, ¿vale? Pero esto es para los usuarios. No nos extrañemos que nuestros pacientes aparezcan un día u otro con alguna de estas cosas. Y vamos ahora para herramientas de interés para profesionales asistenciales. 5 minutos, perfecto. Tenemos cientos de herramientas para profesionales asistenciales. Cada semana están saliendo muchas. Vamos a ver hoy solo creo 3. Pero aquí tenemos chats generales. Para la clínica vamos a ver uno que es Consensus App, para hacer revisiones y lecturas críticas, para escribir textos o para hacer citas. Algunas de estas las hemos utilizado durante muchos años, como Zotero y Mendeley las hemos utilizado durante muchos años, pero otras no nos suenan de nada. Vamos a ver solo algunas de ellas. El primero es este, consensus.app, muy interesante. ¿Qué te dice? Te dice cuál es el consenso científico sobre la pregunta que tú le hagas. Y hemos puesto arriba, en el cuadradito verde, hemos preguntado, ¿es la ivermectina efectiva contra la sarna, contra la escabiosis? Simplemente esta es la pregunta. Y entonces, al darle introducción, nos genera toda una búsqueda parecida a lo que siempre nos ha hecho PubMed. Filtramos, en el cuadradito morado de arriba, filtramos desde qué fecha lo queremos, y decimos desde 2019, por ejemplo, podríamos poner cualquier cosa, y nos dice qué artículos han salido desde 2019 sobre este tema. Y vemos que los dos primeros son case report, el otro es un ensayo clínico, los otros no nos lo dice, y al final es una revisión sistemática, o sea, realmente nos está dando muy bien. Pero lo que vemos en letras mayores no es el título del artículo, sino que es el resumen del artículo. Y el resumen nos dice específicamente la administración oral de ivermectina, esto el de arriba de todo, ha disminuido sustancialmente la prevalencia de sarna en las comunidades que tenían mucha. Perfecto. Muy bien, pero si clicamos en cada uno de ellos, en el que nos interese más, antes de nada, le podemos dar a síntesis, que este es el punto, le damos a síntesis y ¿qué va a hacer? Nos va a hacer una síntesis de cuál es el consenso científico mundial con estos artículos aquí, y cuando le damos a síntesis nos dice desde 2019 los estudios sugieren que la ivermectina es efectiva, segura y tolerable como tratamiento para la escabiosis, particularmente en casos tal. Ese es el sumario o el resumen del consenso científico, y nos dice cuál es el nivel de consenso. Y aquí dice, sí, 80%, posiblemente 20%, y ningún artículo nos dice que no. También podemos ir a cualquiera de los artículos. Y en actualización científica o investigación, ¿qué podemos utilizar? Pues rápidamente, para hacer revisiones de la literatura, Paper Digest / Literature Review, o sea, una literatura. ¿Y aquí qué le hemos pedido? Le hemos pedido manejo de la colitis ulcerosa mediante tratamientos biológicos. Muy bien. Y le decimos, queremos los papers del último año. Podemos también escoger los 5 últimos años o de toda la vida. Vamos, al último año. Y lo que nos genera es 10 referencias bibliográficas, como veis, totalmente actualizadas, cada una con su enlace a la revista que lo ha publicado, y aquí tenemos una bibliografía muy interesante. Pero también nos da otra cosa, que es, nos explica qué dice cada uno de estos artículos. Nos dice el artículo número 1 de Sedano et al.
resume los datos sobre el uso, la seguridad, la eficacia de los inhibidores de la JAK en pacientes con inflammatory bowel disease, etc. Esto es como una revisión bibliográfica, o al menos para iniciar una revisión bibliográfica, esto es fantástico. Otra herramienta es elicit.org. Elicit.org le hemos preguntado, ¿cuál es el mejor manejo farmacológico para un paciente con artritis psoriásica? Y entonces, igual que el otro, realmente te da unas referencias bibliográficas, lo filtras por año, le marcas cuáles quieres y lo primero que te da es, aquí los filtramos por años y lo primero que nos da, podemos seleccionar cuáles nos gustan, eliminar los que no queremos, hacer realmente una revisión bibliográfica y nos da aquí el resumen de los artículos que tengamos seleccionados. Y aquí nos dice, estos papers sugieren que el ulcrelizumab y, yo no puedo leerlo desde aquí, etanercept, son las mejores opciones para el tratamiento farmacológico de la artritis psoriásica, mejor que adalimumab, etcétera, etcétera. Te resume estos artículos. Pero además nos hace otra cosa, que es, nos hace esa gran tabla de las revisiones sistemáticas, donde vamos y tenemos que poner intervención, resultados, qué tipo de estudio es, cuántos pacientes hay, etcétera, etcétera. Aquella tabla de las revisiones sistemáticas tan grande nos la hace de manera automática. Súper interesante también esta herramienta. Y la última que vamos a ver, Typeset, que es el SciSpace. Esta es fantástica, hay muchas como esta, o hay muchas como estas, pero estas son gratuitas y son quizás las más conocidas. Aquí lo que hacemos es meter un PDF, meter un artículo que tenemos nosotros dentro de nuestra biblioteca, en el idioma que queramos, y podemos chatear con esta aplicación en castellano, en catalán, en el idioma que queramos, porque el copilot, como veis arriba pone copilot, el copiloto nos va a contestar las preguntas que nosotros queramos sobre este artículo y, por ejemplo, seleccionar una tabla y le hemos dicho, ¿qué quiere decir esta tabla? Y nos dice, en este estudio se incluyeron 391 pacientes con reacciones cutáneas dentro de los 21 días posteriores a cualquier dosis de las vacunas. ¿Qué es lo que dice este artículo? O sea, nos ahorra muchas horas de lectura, pero claro, siempre tenemos que comprobar que no se equivoque. Evidentemente, la inteligencia artificial interpreta lo que ve allí dentro, que es fantástico, pero evidentemente tenemos que controlar y comprobar que aquello que dice es exactamente lo mismo. Dentro de poco ya tenemos algunas herramientas que nos van a interpretar, por ejemplo, la imagen de abajo, donde le decimos, explícame qué hay en esa imagen, y te va a decir, hay un eritema en la zona cervical que puede ser debida a la vacuna, tal, tal, tal. Ahí lo tenemos también, que estas son ya las multimodales, las herramientas de inteligencia artificial multimodales, que te interpretan texto y también te interpretan imagen, igual que te interpretan sonidos, da igual. Finalmente, Connected Papers, que aquí le ponemos nosotros un artículo, y ese artículo nos dice cuáles son sus artículos relacionados en toda la bibliografía, cuáles son sus artículos derivados. Aquí tenemos el artículo central, este es nuestro artículo, y nos dice qué artículos lo han citado, a qué artículos se citan, el contenido de estos artículos es parecido al de otro artículo, y entonces aquí estamos viendo realmente el mapa de cómo se coloca ese artículo dentro de la bibliografía. Súper interesante también para hacer revisiones bibliográficas. Para finalizar, debate. El debate está servido. Incluso muchos políticos están intentando limitar estas herramientas. El gobierno italiano ha limitado el uso de ChatGPT. Vale, de acuerdo, pero todas estas herramientas están abiertas. Por lo tanto, podemos limitar uno. Podemos poner una puerta al campo, pero vamos a entrar por otro lado. El debate está, para usuarios de servicios de salud, ¿qué utilidades puede tener? ¿Podemos recomendarlo? ¿Es peligroso? Y igualmente, para profesionales, ¿qué utilidades podemos tener? ¿Es recomendable? ¿Es peligroso? Aquí tenemos el debate. Lo que sí es importante es saber que la inteligencia artificial no es un enemigo, sino que es solo una herramienta. No es una amenaza para nosotros ni para nadie. Simplemente la amenaza son las personas que lo pueden utilizar mal, no nosotros. Pues muchísimas gracias, profesor Esquirol. La verdad es que por algo, ¿no? Y aquí hemos tenido un ejemplo, le otorgaron el premio a la excelencia al Col·legi de Metges, así que enhorabuena y nos lo ha demostrado. Gracias. Una pregunta, esta es mía, luego tenemos unas cuantas de todos los
ponentes de todas las visiones que tenemos, pero una de las preguntas es, ¿esta ponencia la has hecho tú o te la ha hecho ChatGPT? Esta la he hecho yo. Ciertamente, esta la he hecho yo. Pero sí que ChatGPT es capaz de hacernos ponencias y otras herramientas la hacen mejor, que le dices, hazme una ponencia sobre tal tema y te la hace. Lo que pasa que, claro, al utilizar tantas herramientas distintas, ChatGPT no conoce las herramientas que quería yo utilizar. Por lo tanto, podemos utilizar herramientas, pero no crear del todo, de cero, una charla. Tenemos unas cuantas preguntas. Vamos con una que es uno de los desafíos más importantes de cara a los profesionales sanitarios. ¿Cuándo podremos incorporarla para detectar precozmente una enfermedad inflamatoria, un lupus, una artritis? Es decir, lo que me pasó el otro día en consulta con un paciente, ¿esto se irá repitiendo? Seguro que se va a repetir, segurísimo. Lo que pasa es que la fiabilidad en estos momentos es posible que sea relativamente limitada. Pero ya hay algunos estudios, como he dicho, que si tú pones los síntomas dentro de, como Symptom Checker u otros, te pueden orientar a un diagnóstico y muchas veces, sobre todo ahora recuerdo uno en pediatría, que muchas veces la fiabilidad del diagnóstico es superior a la de varios especialistas con años de bagaje que, no diremos erraron el diagnóstico, pero que su diagnóstico no fue tan preciso en un primer momento. Y esto, a medida que los algoritmos vayan mejorando, realmente vamos a cambiar nuestra manera de trabajar. Claro, hay una pregunta que enlaza, ¿no?, que es ¿qué retos deberán superarse para que realmente estas herramientas ya las podamos utilizar en nuestra consulta? Los retos son siempre de cómo educamos estas herramientas, lo que se le llama educar las herramientas, cómo las educamos, qué información le ponemos dentro de esta herramienta para que él o ella pueda sacar un resultado fiable. Somos muy fiables nosotros, pero tenemos que hacer un poco de autocrítica. Nosotros también erramos diagnósticos mucho y vemos que ChatGPT se ha equivocado en no sé qué. Sí, pero es que ninguno de nosotros nos hemos equivocado nunca. Entonces, a medida que vayamos poniéndole muchas herramientas y le vayamos diciendo cómo realmente tiene que discriminar un parámetro y otro, realmente entonces podremos tener algoritmos que serán más fiables probablemente que nosotros. Luego hay una pregunta que dice, ¿cree usted que en los hospitales proliferarán nuevos perfiles profesionales como los prompt engineers? ¿O serán los médicos los que tengan que hacer una nueva curva de aprendizaje ya desde la facultad? Probablemente habrá las dos cosas. Nosotros tenemos que aprender prompt engineering. Prompt engineering es muy fácil, es esa instrucción que le hemos dado a la inteligencia artificial de decir, dime 5 recomendaciones sobre esto, eso es un prompt, ¿vale? Eso es un prompt. Claro, quien haga un prompt suficientemente bueno para que el resultado sea súper fiable, ese es una persona que hace prompts bien, es un prompt engineer, es una nueva profesión que hace aproximadamente un mes Google sacó una oferta de trabajo para un prompt engineer que no hay titulación de prompt engineer porque no se puede todavía, no se puede estudiar en una universidad todavía, y ofrecía $300.000 anuales para un prompt engineer, y lo pilló un chaval de 20 y pico años que dijo, oiga, yo esto lo sé hacer muy bien, hicieron selección de personal y le está cobrando ya $300.000 al año. En los hospitales vamos a tener prompt engineers seguro, pero cualquiera de nosotros tenemos que aprender a hacer prompts, diríamos, igual que aprendimos a hacer búsquedas bien hechas en PubMed, porque en PubMed no cualquier búsqueda te da buenos resultados. Pues igualmente, en una inteligencia artificial, no cualquier prompt te dará buenos resultados. Entonces, aprender la anatomía de un prompt, que se llama, es decir, quiero que me des esto y esto y esto, y quiero que hagas de papel de esto, y quiero que me lo des de esta manera, en forma de tabla, en forma de guión, en forma de no sé qué. Esto es un prompt engineer que seguro que todos tendremos que aprender, pero aparte tendremos prompt engineers dentro de la administración del hospital, segurísimo. Yo creo que es uno de los temas, no es que esté actual, sino que si no estás aquí ya te estás quedando atrás, ¿no? Sí. Iremos poco a poco cada vez avanzando en el uso y las aplicaciones de la inteligencia artificial en medicina. Muchas gracias, profesor. A todos y seguimos ustedes. con nuestro curso. Gracias.